Adelante. Bueno, básicamente yo voy a hablar es de la relación entre la apnea obstructiva del sueño y la aterosclerosis coronaria. Lo que se hizo fue una revisión de la literatura, análisis de datos clínicos. El tutor mío es el doctor Jorge Enrique Rongué. Primero que todo, hay que vamos a hacer una introducción, que la apnea del sueño, ¿por qué hicimos este trabajo? Porque la apnea obstructiva del sueño ha emergido como uno de los trastornos respiratorios más prevalentes y significativos en la medicina cardiovascular moderna. ¿Qué caracteriza la apnea obstructiva del sueño? Son episodios recurrentes de colapso parcial o completamente o completo de la vía aérea superior durante el sueño. Va a resultar una tríada patológica que son la hipoxemia intermitente, fragmentación del sueño y fluctuaciones en la presión intratorácica. Las consecuencias cardiovasculares se ha documentado que hay activación simpática sostenida, disfunción endotelial progresiva, estado proinflamatorio crónico y alteraciones metabólicas significativas. Bueno, entonces como objetivo de este estudio, entonces lo principal era analizar la relación entre la apnea obstructiva del sueño y la aterosclerosis coronaria. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos una revisión de la literatura científica disponible y un análisis de datos clínicos, o lo estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Son explorar los mecanismos fisiopatológicos que subyacen la relación entre la apnea obstructiva del sueño y la aterosclerosis coronaria, evaluar la evidencia de la relación entre la severidad y la progresión de la aterosclerosis coronaria en poblaciones de alto riesgo cardiovascular y revisar las efectividades de las intervenciones terapéuticas, principalmente la presión positiva en las vías respiratorias, que es el CPAP, que se ha catalogado como la que ha disminuido un poco el riesgo, la aterosclerosis. La metodología, entonces, los criterios de búsqueda bibliográfica, es una revisión sistémica de literatura científica para examinar la profundidad de la relación de la apnea obstructiva del sueño y la aterosclerosis coronaria. Se establecieron criterios específicos de inclusión y exclusión para que fuera de alta calidad la investigación. Los tipos de estudio, la inclusión, importante el tipo de estudio, son estudios observacionales de cortes, casos y controles, ensayos clínicos, metaanálisis que abordan la relación entre la apnea obstructiva del sueño y el riesgo de aterosclerosis coronaria. Además, el enfoque entre la apnea obstructiva del sueño y la aterosclerosis se consideraron solamente estudios que exploran específicamente el impacto de la apnea obstructiva del sueño sobre la progresión de la aterosclerosis o el riesgo cardiovascular. Se incluyeron el idioma español y el inglés para garantizar una precisa comprensión. La calidad del estudio: se seleccionaron solamente estudios que fueron revisados por pares, que incluyen métodos de recolección y análisis de datos rigurosos, así como discusión clara de los resultados y sus limitaciones. Y los años de publicación fueron estos 10 años, desde el 2014, y vamos hasta lo que puedan publicar hasta diciembre de 2024. Bueno, la edad del paciente también, adultos de 18 años o más, que tengan diagnóstico confirmado, que tengan una historia clínica ya de enfermedad cardiovascular y que tengan datos sobre biomarcadores de función endotelial. Por ejemplo, ya tengan medidas de biomarcadores como la PCR y parámetros de la función endotelial. Los criterios de exclusión fueron la población pediátrica, las comorbilidades que relacionadas con la aterosclerosis, por ejemplo, enfermedades neurológicas o respiratorias, y las publicaciones que tienen baja calidad científica. ¿Cómo vamos entonces a llevar esta exposición? Lo primero que vamos a hacer es una introducción de los conceptos básicos, después la fisiopatología, después los mecanismos de daño vascular, la aterosclerosis coronaria, la evidencia clínica que nos está dando y de nuestro tratamiento, y una conclusión y unas recomendaciones. Esas aún todavía no están bien detalladas porque pues estamos todavía en la recolección de datos hasta diciembre del 2000 de este año. Entonces, para empezar, tenemos que hablar de la neurofisiología del sueño y las fases. Entonces, importante decir que las fases del sueño siempre son la fase no REM y la fase REM. La fase no REM se divide en N1, N2 y N3. La fase N1, digamos que es el inicio del sueño. La fase N2 es la fase cuando es el sueño ya liviano, pero es la fase donde más estamos nosotros. Y la N3 es el sueño profundo. Hay que decir que en la fase de sueño REM no hay movimientos oculares, que es la diferencia del sueño en la fase REM, que es donde hay los movimientos oculares rápidos. También vamos a incluir estructuras cerebrales involucradas, que está el tronco cefálico, el hipotálamo, el sistema reticular
y algunos neurotransmisores principales que son la serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina. Entonces aquí vamos a hablar entonces de los dos, de las ondas lentas, que es el no REM, y las ondas cerebrales que tienen movimientos oculares rápidos, que son la REM. Importante decir que entre las ondas lentas y las ondas rápidas transcurren alrededor de entre 90 y 120 minutos. Siempre el sueño va saltando entre 90 y 100 minutos de REM a no REM y de diferentes fases. Bueno, entonces vamos a decir entonces en esta parte que los mecanismos de control, así que son centros respiratorios, va a actuar el bulbo raquídeo, la protuberancia, la quimioreceptores centrales y periféricos, cambios durante el sueño, la disminución de la respuesta ventilatoria, reducción del tono muscular, alteración de la sensibilidad de quimioreceptores. Y tenemos que también los reguladores de la respiración, que son el CO2, el oxígeno y el pH, porque es importante porque en estos periodos de apnea obstructiva del sueño, el CO2 siempre tiende a aumentar y disminuir un poco el O2 y eso va a producir que haya algunas alteraciones que más adelante les voy a explicar por lo que produce el riesgo de aterosclerosis. Además, va a haber un control neural y la influencia del estado del sueño. Bueno, entonces, vamos a hacer entonces a definir qué es apnea obstructiva del sueño. Esto es según la Academia Americana de Medicina del Sueño. Vamos a decir que es un trastorno caracterizado por episodios repetitivos de obstrucción total o parcial de la vía aérea, que se puede asociar con desaturación de oxígeno, fragmentación del sueño y hay activación simpática. El diagnóstico se hace mediante el índice apnea-hipopnea, que tiene que ser mayor de 5 eventos por hora asociado a los síntomas asociados, o sea, las ronquidos, despertares y los signos diurnos, que son el sueño que permanente casi todo el día y el cansancio. También vamos a decir entonces que la apnea obstructiva se caracteriza por la disminución de la amplitud de la respiración. Cuando es apnea decimos que la disminución de la amplitud es mayor al 90 o igual al 90%, va a durar alrededor de 10 segundos y viene acompañado de trabajo de los músculos respiratorios. La hipopnea, la disminución va a ser menor, va a ser al 30%, también va a tener una duración de 10 segundos y se acompaña de la disminución de la saturación de oxígeno en un 3% y de microdespertares. El índice de apnea y hipopnea es el que lo clasificamos nosotros como el número de apneas, el índice, sí, el número de apneas y hipopneas en una hora de sueño. Es importante porque con esto vamos a clasificar si es leve, moderada o severa, con este índice. La epidemiología, entonces vamos a decir que ha venido en aumento y en América del Norte es el país donde más encontramos apnea obstructiva del sueño, tal vez porque es uno de los países que tiene más población de obesidad y de raza negra. También hay mucha. Entonces decimos que en hombres hay 34% y en mujeres 17%. Europa 23,4%, mujeres 11,4% y en Asia 27%. No encontré datos de América Latina porque no tiene ningún estudio así de relevancia sobre la apnea obstructiva. La tendencia epidemiológica, entonces vamos a decir que factores que van aumentando, pues es el incremento de la obesidad, la población que poco a poco ha ido envejeciendo, aumentando su tiempo de vida. Ya hay mejor diagnóstico y la mayoría de los médicos hemos empezado a tener en cuenta más esta patología. Viene una prevalencia creciente entonces, porque encontramos que hay mayor afectación en adultos mayores, en la población obesa y en los países desarrollados. Los factores de riesgo, entonces vamos a decir que la obesidad es el principal factor de riesgo que se considera pues, modificable y que tiene que tener un índice de masa corporal mayor a 30. También vamos a encontrar que hay unas características anatómicas que pueden justificar que se tenga una apnea obstructiva del sueño, como la retrognatia, la macroglosia, perdón, la hipertrofia amigdalina, los factores demográficos, la edad avanzada, el sexo masculino, la historia familiar y algunas comorbilidades como el hipotiroidismo, la acromegalia y el síndrome de Down. Como les decía ahora, entonces, ¿cómo se clasifica en leve, moderado o severa? Según el índice de apnea y hipopnea, que va a ser leve, que tenga de 5 a 15 eventos, moderada de 15 a 30 y severa mayor de 30. Comorbilidades asociadas, entonces decimos que la apnea obstructiva del sueño va a tener como comorbilidades asociadas a nivel cardiovascular la hipertensión arterial en un 60%, arritmias 25%, donde la fibrilación auricular es la principal de ellas, insuficiencia cardíaca en un 20%, y metabólica la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico en un 45%.
En este sentido, Luis, un comentario nada más. Sí, señor. La, Cuando a un paciente se le hace una mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial y ese paciente tiene apnea de sueño, en general eso se correlaciona con un patrón no deeper. Es decir, con un patrón en el cual durante el sueño no baja la presión arterial. Eso fundamentalmente se correlaciona con activación adrenérgica, con acidosis respiratoria durante el episodio, con liberación de ROS, que son las Reactive Oxygen Species, es decir, el estrés oxidativo, y obviamente con el envejecimiento vascular. Estos Ujú. patrones no deeper que se dan durante la apnea del sueño, generalmente cuando el paciente deja de estar apneico, estalla en un nuevo esfuerzo inspiratorio con crisis hipertensivas gravísimas, Ujú. que fundamentalmente pueden desencadenar en un ACV y muerte súbita o un infarto de miocardio y muerte súbita. Así que esto es un fenómeno grave y preocupante. Solo ese comentario, Luis, gracias. Vale. Ahorita voy a explicar la fisiopatología en la hipertensión, en la falla cardíaca y en diferentes patologías. Bueno, entonces el impacto de la calidad de vida, digamos que las manifestaciones diurnas, la somnolencia excesiva de 85%, la fatiga crónica, la dificultad de concentración, la irritabilidad, y esto también genera un impacto social porque hay un rendimiento laboral reducido, mayor riesgo de accidentes laborales, accidentes de tránsito y problemas relacionados y problemas de relación, por ejemplo, la depresión. Los costos asociados, hemos visto entonces que es una enfermedad, una patología que es bastante costosa, con un impacto anual económico dice que 6.000 a 8.000 dólares por paciente al año. Entonces es bastante costoso y más que todo porque el diagnóstico y el tratamiento tiene que ser con un CPAP o un BiPAP, que es como el principal manejo que se le hace. Bueno, entonces los criterios que les dije ahora, los mayores, los menores. Y los mecanismos fisiopatológicos básicos, entonces, la obstrucción de la vía aérea, hay un colapso faríngeo, una alteración del tono muscular, como consecuencias inmediatas hay una hipoxemia intermitente, hipercapnia y microdespertares y efectos sistémicos, que es activación simpática, estrés oxidativo e inflamación sistémica. Entonces, las consecuencias cardiovasculares inmediatas decimos que es una activación repetida del sistema nervioso simpático en respuesta a la hipoxia y a los microdespertares. Esto lo que va a hacer es generar aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial durante y después de los eventos apnéicos. Estos picos de presión y frecuencia cardíaca van a incrementar la carga hemodinámica sobre el sistema cardiovascular, promoviendo cambios adaptativos del sistema circulatorio como la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la rigidez arterial. Con el tiempo, lo que va a hacer esta activación simpática crónica y la variabilidad de la presión arterial aumenta la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial sistémica, disfunción endotelial y alteraciones en el ritmo cardíaco. Por ejemplo, la fibrilación auricular. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de la relación entre la apnea obstructiva del sueño y la aterosclerosis coronaria, vamos a decir que la primera parte es la hipoxia intermitente, que conlleva episodios repetidos de hipoxia durante la noche, lo que desencadena las respuestas inflamatorias y estrés oxidativo. Esto, estrés oxidativo y esta hipoxia intermitente, lo que va a generar es la activación del sistema nervioso simpático, aumentando la liberación de catecolaminas y promoviendo la vasoconstricción. Ahí se genera entonces la hipertensión y la disfunción endotelial. Toda esta disfunción endotelial lo que va a generar entonces es una inflamación crónica y que va a contribuir al desarrollo y progresión de la aterosclerosis coronaria, aumentando el riesgo de eventos cardiovasculares. Además, la inflamación produce la disfunción endotelial, donde acuérdate, el fenómeno endotelial va a disminuir, regular el tono vascular y promueve la formación de placas ateromatosas. Y a lo último, produce un estrés oxidativo que va a generar especies reactivas de oxígeno debido a la hipoxia intermitente. Y esta inflamación va a contribuir al daño oxidativo de las células endoteliales, acelerando el proceso aterogénico. Hay unos biomarcadores entonces de enfermedad coronaria que se nos pueden servir, que evalúan el riesgo y la progresión de la aterosclerosis. Decimos que los niveles de LDL y triglicéridos aumentados y marcadores inflamatorios como la proteína C, la homocisteína y la troponina son indicadores importantes del riesgo de eventos cardiovasculares.
Estos biomarcadores van a reflejar el estado inflamatorio y no tisular y son muy utilizados básicamente para monitorizar el progreso de la enfermedad y para la respuesta a las intervenciones. Como habíamos hablado entonces, la respuesta cardiovascular, vamos a encontrar hipertensión, FA y otras arritmias, insuficiencia cardíaca, enfermedades de las arterias coronarias, puede, lo que dijo el doctor, ACV, síndrome metabólico, además metabólicamente diabetes y puede producir la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Pues ahora vamos a hablar de la apnea del sueño y la fisiopatología que conducen a la hipertensión. Lo primero que va a pasar es que hay una activación del sistema nervioso simpático. Esto es por los episodios repetitivos de hipoxia y reoxigenación que van a activar quimiorreceptores carotídeos, aumentando la liberación de catecolaminas y eleva la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Se produce entonces un estrés oxidativo, generando especies reactivas de oxígeno, causa disfunción endotelial y reduce la biodisponibilidad del óxido nítrico, que es el principal, es un vasodilatador. La inflamación sistémica entonces aumenta las citoquinas proinflamatorias, principalmente la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Se activa factor nuclear kappa B y contribuye a un daño del endotelio. Además, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hipoxia va a estimular la producción de angiotensina 2, aumenta la retención de sodio y agua y así va a causar la vasoconstricción. ¿Qué efectos de la hipertensión pueden agravar la apnea obstructiva del sueño? La remodelación de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque produce un engrosamiento del tejido faríngeo, aumenta la colapsabilidad de la vía aérea superior, empeora la obstrucción durante el sueño, hay una desregulación del control respiratorio. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a alterar la hipertensión, la sensibilidad de los quimiorreceptores, modificar el patrón respiratorio y aumenta la inestabilidad ventilatoria. Además, tenemos un daño vascular que, digamos que la apnea obstructiva del sueño, tanto la apnea como la hipertensión van a producir un daño vascular que causan rigidez arterial, alteran la autorregulación cerebral y aumenta el riesgo cardiovascular. Además, una disfunción valorrefleja que altera el control autonómico de la presión arterial, empeora la variabilidad de la presión arterial nocturna y contribuyen a la hipertensión resistente. Las consecuencias clínicas entonces va a producir la hipertensión resistente, un daño en órgano diana, que va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo con disfunción renal y deterioro cognitivo, y riesgo cardiovascular, que tiene mayor incidencia de eventos cardíacos, aumenta el riesgo de ACV y empeora el pronóstico general. ¿Qué factores entonces ahora predisponen a una FA con un paciente con apnea obstructiva del sueño? Entonces, lo primero son los cambios estructurales auriculares, que va a producir dilatación auricular izquierda, fibrosis auricular, un remodelado eléctrico y alteración del acoplamiento electromecánico. También van a haber unas alteraciones autonómicas, que es la hiperactivación simpática por hipoxia, fluctuaciones del tono vagal, desbalance autonómico nocturno y alteraciones de la variabilidad cardíaca. Va a producir entonces el estrés oxidativo e inflamación, que va a generar, como todo lo que hemos hablado, unas especies reactivas de oxígeno, aumentando los marcadores inflamatorios, va a haber una disfunción endotelial y va a activar las vías profibróticas. Y alteraciones hemodinámicas, entonces va a haber cambios bruscos de la precarga, aumentando la poscarga y presiones intratorácicas negativas con distensión auricular aguda. ¿Cómo se perpetúa entonces la FA? Porque tiene un sustrato electrofisiológico con acortamiento del periodo refractario, dispersión de la refractariedad, alteración de la velocidad de conducción y formación de circuitos de reentrada. Entonces ahora sobre los efectos de la apnea obstructiva del sueño y de la insuficiencia cardíaca. Tiene unas alteraciones hemodinámicas que van a aumento de la precarga por presión intratorácica negativa, incremento de la poscarga porque hay vasoconstricción y una reducción del gasto cardíaco, que nos lleva a una congestión pulmonar, disfunción diastólica y posterior a eso hay una activación neurohormonal que produce hiperactivación simpática, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, elevación de la endotelina 1, alteración de los péptidos natriuréticos y una resistencia a la leptina. Además, produce un estrés oxidativo e inflamación, generación de especies reactivas de oxígeno, aumento de citoquinas inflamatorias, disfunción endotelial, una fibrosis miocárdica, la apoptosis de los cardiomiocitos,
Y alteraciones metabólicas que produce resistencia a la insulina, dislipemia, alteración del metabolismo energético cardíaco y la desregulación del manejo del calcio. ¿Qué agrava entonces la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué agrava en la apnea obstructiva del sueño? Porque hay unos cambios anatómicos también, edema faríngeo, congestión venosa cervical, redistribución de líquido en decúbito, mayor colapsabilidad de la vía aérea y en alteraciones respiratorias, que son la desregulación del control ventilatorio, la inestabilidad de los centros respiratorios, debilidad muscular respiratoria y la congestión pulmonar. Entonces, los mecanismos de perpetuación de la insuficiencia cardíaca en esta patología, vamos a decir que hay por el remodelado cardíaco, que produce la hipertrofia ventricular, dilatación de las cámaras, fibrosis miocárdica y disfunción contráctil, y alteraciones circulatorias, que son la congestión sistémica, hipertensión pulmonar, disfunción endotelial y alteraciones de la microcirculación. Y vamos a hablar ahorita sobre los efectos sobre las arterias coronarias. Va a tener entonces una disfunción endotelial y un estrés oxidativo. En la disfunción endotelial va a reducir el óxido nítrico, aumentando la endotelina 1. Hay alteración de la vasodilatación, entonces incrementando las moléculas de adhesión y disfunción de las células progenitoras endoteliales. Y en el estrés oxidativo va a generación de especies reactivas de oxígeno, la peroxidación lipídica, oxidación de los LDL, daño directo del endotelio y activación de las vías inflamatorias. Además, la inflamación vascular va a aumentar, como habíamos hablado de los marcadores, la PCR, la interleuquina 6, los factores de necrosis tumoral alfa, activación de los natural killer, infiltración de macrófagos y la desestabilización de la placa. Y alteraciones metabólicas, la resistencia a la insulina, la dislipemia, la alteración del metabolismo de la glucosa, disfunción mitocondrial y estrés del retículo endoplásmico. ¿Cómo va a progresar entonces la aterosclerosis? Primero la formación de placa, que acelera, es la aceleración de la aterogénesis, mayor contenido lipídico, hay un incremento de la calcificación, remodelado vascular adverso y mayor vulnerabilidad de la placa. Y unos factores trombóticos que son la hiperactivación plaquetaria, aumento de factores procoagulantes, reducción de la fibrinolisis, mayor riesgo de trombosis y alteración de la hemostasia. También vamos a decir que también se puede asociar la apnea obstructiva del sueño con la hipertensión pulmonar, que va a tener unas alteraciones vasculares pulmonares, que va a ser por vasoconstricción hipóxica, un remodelado vascular, una disfunción endotelial pulmonar y la proliferación de células musculares lisas. Mecanismos moleculares va a ser también aumentar la endotelina 1, reduce el óxido nítrico, activación del IF1 alfa, incremento del BEF-F y alteración de la prostaglandina. Entonces, recordar que el BEF-F es el factor de crecimiento endotelial vascular, que es para la reparación tisular, y el IF1 va a ser el complejo proteico que se activa en hipóxia y sirve para la generación de células. Además, va a tener cambios hemodinámicos, que es aumento de la presión pulmonar, sobrecarga ventricular derecha, alteración del retorno venoso, congestión venosa pulmonar y desacoplamiento del ventrículo arterial. Bueno, los efectos entonces en la hipertensión pulmonar que agravan la apnea obstructiva del sueño van a ser los cambios anatómicos, que va a ser edema de faringeo, congestión venosa sistémica, alteración de la mecánica respiratoria, hay mayor colapsabilidad de la vía aérea y restribución de líquidos, y las respiratorias, que va a ser hipoxemia basal, alteración del BQ, debilidad muscular respiratorio, desregulación ventilatoria y hipoventilación. Y los mecanismos de perpetuación van a ser un remodelado vascular con una hipertrofia de la media, fibrosis adventicia, lesión plexiforme, trombosis in situ, obliteración vascular, y una adaptación cardíaca que va a ser con una hipertrofia del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, dilatación auricular derecha, insuficiencia tricuspidia y fallo cardíaco derecho. Ahora, los efectos sobre el síndrome metabólico y la diabetes. Entonces vamos a decir que hay una alteración del metabolismo glucémico que va a producir entonces una resistencia a la insulina, una disfunción de las células beta, aumentando la gluconeogénesis hepáticas, alteración del efecto incretina y de regulación de la GLUT4, que es un transportador específico de glucosa en el músculo esquelético y también participa en el músculo cardíaco. Además va a tener alteración, un estrés oxidativo que va
producir una disfunción mitocondrial, daño celular oxidativo, una inflamación sistémica y alteración de la señalización de la insulínica. Después va a tener unas alteraciones endocrinas que va a aumentar el cortisol, desregulación de la leptina y la grelina, resistencia a la adiponectina, difusión del EGH y GF1, alteraciones hormonales tiroideas y también vamos a tener una disfunción del tejido adiposo que va a incrementar las adipoquinas proinflamatorias, alteración de la lipólisis, disfunción mitocondrial adipositaria, inflamación del tejido adiposo y alteración de la termogénesis. Bueno, los van a agravar entonces, van a hacer los cambios anatómicos, va a producir una obesidad central, un depósito de graso faríngeo, alteración de la anatomía cervical, va a haber mayor colapsabilidad de la vía aérea y una disfunción muscular. Y alteraciones metabólicas, que es una neuropatía autonómica, disfunción de quimioreceptores, alteración del control respiratorio, una miopatía diabética y una inflamación sistémica. Hay unos mecanismos de retroalimentación para que la inflamación crónica, activación de los natural killer, aumento de la interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, infiltración macrofágica, estrés del retículo endoplásmico, hay desregulación metabólica con alteración del metabolismo lipídico, disfunción mitocondrial, resistencia insulínica periférica, lipotoxicidad y glucotoxicidad. Bueno, ya hablando ya de los mecanismos patológicos, entonces vamos a hablar cuáles son los métodos de screening para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño. Entonces, hay varios cuestionarios validados que en la escala de Edinburgh, que la escala de Wedbull, de Stokesban, el cuestionario de Berlín. La escala de Edinburgh lo que va a medir básicamente es la somnolencia diurna. El cuestionario de Stokesban es lo que va es si mide tres parámetros importantes, que es si es ronca, si hay cansancio, si hay apnea observada y si hay hipertensión arterial, cuatro parámetros. Y el cuestionario de Berlín, que son los síntomas persistentes, si hay ronquillo, si hay apnea, si hay somnolencia diurna, si hay hipertensión y si hay un índice de masa corporal mayor de 30. Además, hay que hacer una buena evolución clínica, una historia clínica detallada, examen físico específico y evaluación de los factores de riesgo y un screening nocturno, que es el que se hace siempre, que es la oximetría nocturna o la poligrafía respiratoria simplificada. Entonces, las herramientas diagnósticas disponibles, que es la polisomnografía, que es el gold estándar, que es un monitoreo completo con un ambiente controlado. Pero también en pacientes que no pueden realizarse esta polisomnografía, la poligrafía respiratoria, que es una alternativa válida, a su uso domiciliario y tiene un menor costo. Vamos a hablar entonces ahora de la población en riesgo. Vamos a decir que características demográficas en hombres mayores de 40 años, en mujeres posmenopáusicas y adultos mayores, condiciones médicas o un índice de masa corporal mayor de 30, una circunferencia aumentada y una hipertensión resistente. Y en grupos especiales, embarazadas, pacientes prequirúrgicos y conductores profesionales. Esos son población en riesgo. Manifestaciones clínicas principales, entonces, están los ronquidos intensos, en los nocturnos, las apneas observadas, despertares con ahogo, la nicturia y la sudoración nocturna. Y los diurnos, la hipersomnia, la fatiga crónica, la cefalea matutina, irritabilidad y el déficit cognitivo. Vamos a hablar entonces de tratamientos. Hay unas medidas generales que es la modificación del estilo de vida, donde está el pérdida de peso, el ejercicio regular, la higiene del sueño, evitar alcohol, control de factores de riesgo, entonces hay que abandonar el tabaco, manejo de las alergias, evitar medicamentos sedantes, control de reflujo gastroesofágico. El tratamiento con CPAP, que es el principal, que tiene unas indicaciones específicas, que es cuando tiene un índice de apnea, hipopnea mayor de 15 eventos por hora o una mayor de 5 con síntomas o comorbilidades. ¿Cuáles son? Con una somnolencia diurna significativa o comorbilidades cardiovasculares. Alto riesgo ocupacional también. Entonces hay que titularlo con un manual de laboratorio, pues hay que poner un auto CPAP, ajuste dependiendo de los eventos residuales, monitorización de fugas, evaluación del confort si el paciente lo aguanta o no y un seguimiento para ver esta adherencia, los efectos secundarios y la eficacia clínica. Entonces, hay otros dispositivos alternativos que es como el BiPAP, que es cuando se introduce el CPAP, cuando hay una hipoventilación asociada, presiones altas requeridas y enfermedades neuromusculares.
Y también hay unos dispositivos de avance mandibular que se hace cuando es clasificación leve o moderada, de una intolerancia a CPAP, pero tiene que tener una anatomía favorable. Tratamientos quirúrgicos también está la cirugía nasal, porque tiene obstrucción anatómica, desviación septal, hipertrofia de la turbinal, pólipos nasales, la válvula nasal colapsada. También se puede hacer una cirugía faríngea, que es una ulopalatofariнгoplastia, amigdalectomía, adenoidectomía, cirugía de base de la lengua, epigloplastia, cirugía maxilofacial, que es un avance maxilomandibular, genioglosopatía, suspensionioidea y osteotomía mandibular. Comparto. Dale. Bueno, entonces seguimos. Estimulación entonces del nervio hipogloso, que se usa en moderada a severa cuando hay una intolerancia al CPAP, anatomía favorable con un índice de masa corporal que debe ser menor a 35 y no puede tener una obstrucción anatómica severa, un daño anatómico o una complicación anatómica severa. Esto es como una especie de marcapaso que hace esta estimulación. Hay una novedad en un estudio que todavía no, que está pues en la última fase, que es el estudio Solomon-Osa, que donde coge la tirzapatida, administrando una vez por semana, que se ve que en pacientes con obesidad reduce significativamente el índice de apnea y hipopnea después de las 52 semanas de tratamiento. Pero todavía pues está no concluyó el estudio. Bueno, ahora entonces lo que hicimos nosotros, que estamos haciendo con el doctor, son revisando la versión bibliográfica, los estudios epidemiológicos. Entonces aquí estamos hablando, ahí hicimos la gráfica, estamos haciendo la gráfica de la prevalencia por la incidencia. Tenemos aquí que tiene una prevalencia general de un 22%, que los hombres es mayor que mujeres y que incrementa la edad en un 4%. Estamos hablando del riesgo relativo aquí, la asociación entre con la enfermedad coronaria y el SAOS, que dijimos que global, que hay mayor asociación con daño en la que es severa y globalmente también tiene una gran incidencia porque digamos que la mayoría de pacientes que tienen SAOS es severo, entonces aumentan esa población. Factores modificables, la obesidad es el principal, o como dijimos que era un 80% casi, aquí tenemos que es un 3,1 con un intervalo de confianza de 95%. Después tenemos el tabaquismo y después el sedentario. Los factores no modificables, la edad. Encontramos que la edad es el principal factor, son mayores de 50 años. Encontramos que ya viene presentando la apnea obstructiva del sueño. El sexo masculino es 1 a 2 sobre las mujeres y tener una historia familiar. Los estudios experimentales en modelos animales para ver el estrés oxidativo, los marcadores inflamatorios y la función endotelial, encontramos allí que el estrés oxidativo es lo más, digamos que lo más marcado que hay, con un 217%, después aumentado marcadores inflamatorios y la función endotelial que disminuye en un 42%. La progresión de la aterosclerosis, hay una aceleración de la placa en 2,3%, inestabilidad de la placa 1,8 y una calcificación coronaria aumentada en 1,6. El riesgo. Las células endoteliales va a aumentar entonces la apoptosis un 38%, la óxido nítrico en un 45% va a disminuir y aumento de la adhesión leucocital en un 156%. Vamos a también contarles marcadores moleculares que el, eh, la interleuquina aumenta, factor tumoral alfa, pero el que más temas son las natural killer, que aumentan un 234%. Bueno, ahora estudios de intervención con el CPAP. Hay reducción de eventos en un 37%, mejora la función endotelial en un 28% y disminuye la inflamación, una PCR en un 44%. Luis, cuando hablas de reducción de eventos, ¿a qué te referís por evento? ¿A eventos Digamos, apneicos o a eventos no, cardiovasculares? eventos Ujú. cardiovasculares, reduce lo que es todo el infarto de miocardio,
ACVs, Porque las lamentablemente, arritmias. bueno, vos habrás visto que en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, si bien se redujeron los episodios de apnea, si bien se minimizaron las desaturaciones y los episodios de acidosis metabólica, desgraciadamente no incidió sobre la mortalidad, ¿no es cierto? Pero hablamos de Sí, sí. insuficiencia cardíaca, que es otro modelo fisiopatológico. Ujú. Bueno, Doc. Analizamos subgrupos, entonces la gente que sí tuvo una herencia óptima, o sea que tuvo el CPAP mayor de 4 horas en la noche, disminuyó el MACE en un 45%, disminuye la mortalidad en un 38%, y que los tuvieron una herencia subóptima, pero igual tuvieron algo de herencia, también disminuyó el MACE en un 12% y una mortalidad también del 8%. La severidad, la principal aquí decimos pues que distribución por severidad, que la AOLE fue 32,4%, la moderada en un 41% y la severa en un 26,3%. Los marcadores inflamatorios, entonces aquí decimos que la PCR ultrasensible y las citoquinas proinflamatorias. La PCR ultrasensible, digamos que fue la que más, bueno, aumenta 2,1, en el leve, moderado aumenta 3,8 y severa casi a 6 aumenta en la PCR sensible. Las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina es que básicamente la que se mide, en la leve 2,8, en la moderada 4,5 y en la severa 6,7. Con un buen intervalo porque tiene una P menor de, una P menor de 0,01. Y bueno, Doc, esto es por el momento lo que tenemos, pero hay otros estudios que estamos analizando, que es el estudio con el score de calcio, también lo vamos a analizar. El estudio que también se hizo, vamos a ver qué